esta parte del material de transistores vamos a ver que además de utilizarse como amplificadores, también podemos utilizarlos como interruptores o switches. En los circuitos en que utilizamos transistores, si hacemos que ellos cambien entre los estados de corte y saturación sin que se queden en la región activa, podemos hacer que funcione como si fuera un interruptor. En un interruptor, por ejemplo, para encender una bombilla, nosotros hacemos que el interruptor se vaya en corte para que la corriente pase, o hacemos que se vaya en un circuito abierto para que la corriente no pase. Pues lo mismo podemos hacer con los transistores. Si el transistor está en la zona de saturación, va a funcionar como si fuera un cortocircuito, y si está en la región en donde se encuentra en cutoff o en corte, va a funcionar como si fuera un circuito abierto, así que lo podemos utilizar como si fueran interruptores. Con este tipo de operación como un interruptor, podemos hacer que los transistores nos faciliten implementar funciones lógicas. Una función lógica opera sobre uno o sobre más valores lógicos y produce también como resultado un valor lógico. Y nosotros hemos trabajado con funciones de este tipo cuando hemos hecho programas de computadora, cuando hacemos un AND, trabajamos con un OR, trabajamos con un NOT, estamos trabajando con funciones lógicas, que son funciones que nos van a dar como resultado un cierto o un falso. Así que un valor lógico puede tener como resultado un valor que sea cierto o un valor que sea falso. Así que es un valor binario, pues solamente el resultado puede tener uno de dos estados, o es cierto o es falso. Para efectos de los ejemplos que vamos a estar presentando, vamos a representar los ciertos como un valor de 1 o encendido, y vamos a representar el falso como un 0 o como que un LED esté apagado. Eso es lo que generalmente conocemos como lógica positiva, en donde representamos el cierto con un 1 y el falso con un 0, pero podría ser también utilizarse a la inversa, que con un 0 representemos un cierto y con un 1 representemos un falso. Los valores lógicos, como mencionamos, son valores binarios, pues solamente pueden adquirir uno de dos valores, cierto o falso, 1 o 0, o encendido o apagado. Aquí tenemos las tablas de la verdad para las funciones lógicas más comunes. Tenemos a la izquierda dos variables lógicas, las variables x y y. Y como son dos variables, tenemos cuatro posibles combinaciones: 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. O si utilizamos lógica positiva, falso, 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 cierto, cierto, falso y cierto, cierto. La función NOT lo que hace es que nos da como resultado el opuesto del operando sobre el cual está trabajando. Así que si el NOT está trabajando sobre la X, si la X es falsa, el NOT de X, que es el opuesto de X, va a ser cierto, que son estos dos casos. Y para los casos en que la X sea cierta, el resultado del NOT va a ser falso. El caso del AND es una función lógica que aquí está trabajando sobre dos operandos, y el resultado es el siguiente: si el valor de los dos operandos sobre los que está trabajando son ciertos, el resultado de la operación AND va a ser cierta, de lo contrario va a ser falso. Así que lo que quiere decir es que X tiene que ser cierta y Y tiene que ser cierto para que el resultado sea cierto. Cualquier otra combinación de valores de X y Y va a dar a falso. La función OR, en este caso es un OR inclusivo, trabaja de la siguiente manera: si uno de los dos valores es cierto o los dos valores son ciertos, el resultado va a ser cierto. De lo contrario, el resultado va a ser falso. Así que si X o Y o ambos son ciertos, el resultado del OR va a ser cierto. De lo contrario, el resultado es falso. El exclusive OR es un OR exclusivo, así que solamente la salida es cierta si una de las dos entradas es cierta. Si una es falsa y la otra es cierta, o si una es cierta y la otra es falsa, la salida es cierta. En caso contrario, en que los dos sean falsos o los dos sean ciertos, la salida va a ser falso. El caso del NAND, NAND lo que decir es not AND, así que va a ser lo contrario del AND. Donde quiera que el AND era falso, el NAND va a ser cierto, y donde quiera que el AND era cierto, el NAND va a ser falso.
El NOR es lo contrario del OR, así que donde el OR es falso, el NOR es cierto, y donde el OR es cierto, el NOR es falso. Y el exclusive NOR es lo contrario del exclusive OR, así que donde el exclusive OR era falso, el exclusive NOR va a ser cierto, y donde el exclusive OR era cierto, el exclusive NOR va a ser falso. Para los circuitos con los que vamos a estar trabajando, vamos a utilizar LEDs para facilitar la visualización de los valores o de los estados del sistema. Un LED, las siglas significan Light Emitting Diode, que es un diodo emisor de luz. Es un diodo que cuando está en forward bias va a emitir fotones, así que vamos a ver una luz brillando, vamos a ver una luz que sale del diodo, y cuando está apagado, que no está conduciendo, no va a emitir luz. El voltaje de forward bias de un LED depende de su tipo y de su material, y generalmente va a estar entre 1.5 y 3.5 voltios. Para los circuitos que vamos a estar presentando a continuación, cuando el LED esté encendido, va a representar un valor de 1 o un valor cierto, y cuando el LED esté apagado, va a representar un valor falso. Aquí tenemos una implementación de la función NOT utilizando un LED. Aquí tenemos este interruptor. Cuando el interruptor esté abierto, que no está conectado, no está haciendo contacto, estamos diciendo que tenemos un input de 0. Cuando cerremos o presionemos el interruptor, vamos a decir que tenemos un input de 1. Un LED apagado, en este caso con color negro, significa un 0, y un LED rojo o encendido representa un 1. Vamos a ver cómo funciona este caso. Tenemos una entrada aquí, está abierta, que es que estamos entrando un 0. Como estamos entrando un 0, no viene corriente desde la fuente hasta el LED, así que no pasa corriente por el diodo. Si no pasa corriente por el diodo se mantiene apagado, lo que significa que estamos entrando un 0. Por acá va a venir entonces ahora la corriente hasta el colector, pero ¿qué ocurre? Como no está llegando corriente a la base ni tampoco aquí al emisor, aquí no está conduciendo esta junta, por lo tanto no va a haber conducción en el transistor va a funcionar como un circuito abierto porque está en corte. Aquí tiene un voltaje más bajo que el voltaje que va a tener el emisor va a tener un voltaje que viene de la batería. La base no tiene voltaje, o sea, tiene un voltaje de 0, así que tenemos en corte este transistor. Como el transistor está en corte, no pasa corriente por aquí, así que toda la corriente que viene de la batería va a pasar por el LED y el LED se va a encender, lo que quiere decir que tenemos una salida de 1. Así que para una entrada de 0 tenemos una salida de 1. Ahora veamos el caso en que presionamos el interruptor y hacemos aquí un cortocircuito. Ahora va a estar conduciendo. Va a venir corriente desde la batería y esa corriente va a pasar por el LED. El LED, como está en forward bias, se va a encender, lo que quiere decir que tenemos una entrada de 1. También va a venir corriente a la base. Como tenemos aquí corriente en la base, va a hacer que conduzca el transistor. Como el transistor va a estar conduciendo, la corriente que viene por aquí, si el transistor está ahora saturado, fíjense que viene por aquí la corriente, va a venir poquita corriente aquí por la base, así que aquí no se va a caer tanto voltaje en la entrada. Va a venir mucha más corriente por el colector, así que se cae más voltaje en esta resistencia, por lo tanto va a estar en forward bias la junta de base a colector, va a estar en forward bias la junta de base a emisor, por lo tanto va a estar funcionando como si fuera un cortocircuito del transistor. Así que como funciona como un cortocircuito, toda la corriente que viene de la fuente va a pasar a través del transistor y no va a pasar corriente por el LED, por lo tanto el LED no se va a encender, lo que representa un 0. Así que con una entrada de 1, la salida va a ser 0, así que efectivamente para la entrada aquí y la salida en el LED, este circuito se comporta como una función NOT. Aquí tenemos el circuito implementado con Logisim. Vamos a poner a correr la simulación. Aquí vemos cuando tenemos la entrada un 1, la salida va a ser 0. Y si abrimos aquí la entrada, cuando la entrada es 0,
la salida va a ser 1. Así que efectivamente este circuito está trabajando como una compuerta NOT. Aquí tenemos otro circuito para implementar una compuerta NAND. Tenemos aquí las dos entradas. Con este interruptor controlamos la entrada X. Con este interruptor controlamos la entrada Y. El valor de las entradas se va a reflejar en estos dos LED. Si están encendidos, quiere decir que estamos entrando un 1. Y si están apagados, estamos entrando un 0. Para el análisis notemos lo siguiente. Aquí tenemos dos transistores. Si los dos transistores están en saturación, van a funcionar como un cortocircuito. Toda la corriente que viene aquí de la batería se va a ir por aquí porque esto es un cortocircuito y se va a quedar apagado el LED que tenemos en la salida, por lo tanto la salida será 0. Ahora, si al menos uno de ellos se está comportando como un circuito abierto, no podrá pasar corriente por aquí para abajo. Así que toda la corriente que venía por aquí bajando va a coger y va a pasar por el LED y entonces la salida va a ser un 1 porque el LED se va a encender. Así que vamos a ver el funcionamiento del circuito. En este caso tenemos cerrados los dos interruptores, así que la corriente viene por aquí, encendió este LED, que hay un 1 en la entrada, viene corriente por aquí, encendió este otro LED, porque pasa también por este circuito cerrado, y enciende este LED, que dice que tenemos otro 1. Pero también parte del voltaje llega aquí a la base, y este circuito va a estar conduciendo, este transistor va a estar conduciendo. También parte del voltaje llega por aquí a esta otra base, también va a estar conduciendo, así que como ambos transistores están conduciendo, aquí tenemos una conexión a tierra prácticamente porque casi no hay caída de voltaje entre los colectores y emisores, así que la corriente viene por aquí, se va a ground, no pasa prácticamente corriente por este LED y la salida se va a quedar en 0 y el LED no va a encender. Ahora si abrimos este interruptor que está aquí, ahora no llega corriente a este LED, así que se refleja como 0 porque el LED no va a encender y tampoco le va a llegar corriente aquí a esta base. Como no le llega corriente aquí a la base, la corriente que viene bajando por aquí por R3 se va al LED de salida y la salida va a ser 1. Así que con una entrada de 0 y de 1, la salida va a ser 1 en el NAND, lo que coincide con la tabla que vimos primero. Vamos a decir que tenemos los dos LED abiertos, los dos interruptores abiertos. Ahora, tanto el transistor de arriba como el de abajo van a estar en corte, así que ninguno de los dos pasa corriente, están como un circuito abierto, por lo tanto toda la corriente que baja por aquí por R3 se va al LED y la salida tiene un 1. Y si nosotros, en lugar de tener aquí ahora este abierto y este cerrado como al principio, tenemos este cerrado y este abierto, ahora el transistor de arriba va a estar conduciendo, vamos a tener un 1 en esta entrada, pero la corriente no puede pasar por acá porque este otro transistor está en corte. Como está en corte, está funcionando como un circuito abierto, por lo tanto no pasa corriente. Aquí tampoco le llega corriente al LED, así que tenemos un 0 en esta entrada y la salida va a ser un 1 y tenemos el LED encendido para indicar que la salida fue 1, porque como ahora no puede pasar por aquí corriente, toda la corriente que viene por aquí bajando por R3 aparece en la salida y se enciende el LED para indicar que la salida es 1, así que el circuito se comporta como un NAND. Aquí vemos la tabla del NAND y aquí tenemos la representación de los cuatro casos. 0, 0 nos da 1 en la salida, 0, 1 nos da 1 en la salida, 1, 0 nos da 1 en la salida y 1, 1 nos da 0, 1, 1 nos da 0 en la salida. Finalmente, aquí les dejamos un circuito con dos entradas también y una salida para que usted nos indique cómo se comporta el mismo y construya la tabla de la verdad para las 4 posibles combinaciones de entrada con sus respectivas salidas. Hasta la próxima.